buenas, bienvenidos a todos y todas a Café en Andaluz. Estamos en un nuevo café este 28 de febrero, Día de Andalucía, para hablar un poco del proceso autonómico llevado a cabo en el siglo pasado para que Andalucía accediese a la autonomía. Para ello contamos, como siempre, con Manu Ares. Bienvenido, Manu. Muy buenas a todas y todos. Y también contamos con nosotros con Manolo Ruiz, historiador y militante andalucista. Bienvenido, Manolo. Encantado. Y también contamos con Javier Contreras, también historiador, profesor y militante andalucista. Bienvenido, Javi. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por venir. Podemos empezar, si queréis, hablando un poquillo de la situación previa al 28F, todo lo que desembocó y derivó en la realización del referéndum del 28F para la autonomía de Andalucía. Si queréis podemos empezar un poco hablando de la época ya tardofranquista, los últimos años del franquismo y cómo se va tejiendo todas esas redes pues, de sociedad civil, de las organizaciones políticas andalucistas y cómo esto va fluyendo hacia la construcción de un movimiento político que solicita la autonomía para Andalucía. Manolo, si quieres, empezamos contigo. Adelante. Bueno, pues muy en síntesis, efectivamente hay un magma que ya empieza a emerger en los últimos años del tardofranquismo y que se traduce al menos en una serie de líneas de trabajo de investigación. Por un lado, hay una intelectualidad y un mundo cultural profundamente comprometido con el relato andaluz. En paralelo también hay una digamos, reconversión estética de las últimas diputaciones franquistas a la hora de crear un ente mancomunal regional andaluz que incluso legaliza la bandera en febrero de 1977. La pregunta es por qué en diciembre no estaba en el balcón de la Diputación de Málaga. Posiblemente estaríamos todavía con Manuel José de Caparrós vivo. Y hay una prensa muy comprometida que socializa determinadas ideas. Aparece también los primeros padres un poco en la recuperación de lo que fue el andalucismo histórico como personaje, hitos y tal. Y aparece, como no, pues todo un movimiento intelectual universitario también vinculado a esa reflexión socioeconómica sobre lo que significa el relato andaluz, ¿no? De alguna forma, esas 8 provincias que no habían tenido ninguna entidad común, salvo un nombre para definirla, pues empiezan a poner en común un relato donde hay unos índices de sus desarrollos que es común a todas, ¿no? Y por último también, obviamente, no menos importante, la aparición del andalucismo político, articulado primero a través de unos grupos de oposición en las plataformas de lucha antifranquista, que más tarde se materializa en Alianza Socialista de Andalucía y que dará lugar un poco al Partido Socialista de Andalucía cuando ya llega un poco formalmente el periodo constituyente. Pues yo añadiría respecto a lo que ha comentado Manolo Ruiz, la aportación que hace el cristianismo de base ya en los años 60 y primera mitad de los años 70, transmitiendo una serie digamos, de abordaje de las problemáticas socioeconómicas de Andalucía. Estoy pensando en la iniciativa que tiene la Orden Religiosa de los Escolapios, con sus trabajos, en los trabajos que le manda el alumnado en la primera década, en la primera mitad de los años 70, con las fichas para conocer Andalucía, la propia creación de la biblioteca de estudios de temas andaluces en el Colegio de los Escolapios de Granada, o la publicación de una serie de cartas de alumnado de Colegios Escolapios de Andalucía en el libro 50 niños andaluces denuncian, que fue censurada durante unos años y no salió a la luz hasta la segunda mitad de los años 70. Y allí se recogían, pues, en esas cartas en la problemática de uno de los territorios más extensos de España en cuanto a ser una tierra rica y, sin embargo, una tierra que tenía muchas injusticias sociales, donde el ahorro andaluz se iba a industrializar a otras partes de España o del Estado español,
y además donde había una serie de procesos que hacían de Andalucía una tierra que estaba colonizada culturalmente y económicamente. Igualmente no podemos olvidar, dentro de ese cristianismo de base, el papel que tiene también la Compañía de Jesús, la otra orden religiosa católica, y concretamente algunos de sus miembros que, junto con militantes de la Hermandad Obrera Acción Católica de Granada y el Movimiento de No Violencia de Granada, van a fundar un colectivo andalucista llamado Solidaridad Andaluza. Un colectivo andalucista que es fundamental para comprender precisamente la socialización de un discurso proautonomista y de concienciación de los problemas de Andalucía, y precisamente de encontrar en la educación, en la cultura y en la consecución de la autonomía una herramienta para salir de ese subdesarrollo. Y por último, por supuesto, también tenemos que aludir al asociacionismo cultural, que va a interiorizar estas reflexiones sobre Andalucía, va a potenciar la cultura andaluza en sus semanas culturales, en sus distintas actividades, sus conferencias, es decir, su dimensión más formativa, tanto de asociaciones culturales como asociaciones vecinales. Y el propio factor de la migración andaluza a Cataluña, al País Vasco o a Madrid, en el sentido de que en esas comunidades andaluzas van a surgir una serie de asociaciones, algunas de ellas no politizadas, pero que con el paso del tiempo, parte de ellas se politizarán precisamente a favor de un discurso proautonomista para Andalucía. Por ejemplo, estoy pensando en la Casa de Andalucía en Mataró. Perfecto, pues también, si queréis, podemos hablar un poco del tema del papel que jugaron las organizaciones vecinales y sindicales también, que jugaron un papel importante, ¿no?, a la hora de la organización, pues, de los movimientos de autonomía. Si no recuerdo mal, de hecho, jugaron un papel también muy importante a la hora de la convocación del 4 de diciembre y de la organización en muchas partes, e incluso en muchos pueblos andaluces, donde se realizó también la manifestación por la autonomía. Si quieres, Manolo, empezamos contigo otra vez. Pues dices bien, Raúl, porque en todos los años del tardofranquismo, de la lucha contra la dictadura, se va a forjar una generación de jóvenes que no han vivido la guerra civil en la mayoría de los casos, que no han sufrido la lacra del 18 de julio como golpe militar, pero que se van a curtir en todo lo que significa las luchas antifranquistas. Eso va a significar, como bien apuntaba Javi, un incipiente movimiento social, traducido también en sus vertientes universitarias, profesional o sindical incluso, o cultural, en cualquier caso, en todas sus vertientes, en definitiva. Y eso va a significar también, con la llegada de las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos, que esa primera generación será el aporte fundamental a esa primera generación de ayuntamientos democráticos, ¿no? Hay un magma que se va gestando, que va evolucionando en el tiempo, que se va organizando, que se traduce en la vía política como uno de los márgenes para participar en la vida política en democracia, y que, bueno, de alguna forma, todo ese elemento que se está gestando en los últimos años emerge el 4 de diciembre de 1977, con lo que es el primer Día de Andalucía. Día de Andalucía que hay que recordar que no nace de las instituciones, nace de la sociedad civil, nace de una convocatoria que convoca en Sevilla la Sociedad de Estudios Averroes. A través del verano del 77, pues hay distintos encuentros hasta que el Partido Socialista de Andalucía, en aquel momento, lanza el reto a los partidos de representación parlamentaria para que apoyen ese Día de Andalucía. Y, bueno, estos partidos ven con buen ojo esa posibilidad, hasta el punto que salen en todas las manifestaciones en primera línea y en la foto, ¿no? De alguna forma, aquel 4 de diciembre fue un resultado de toda esa labor social, cultural, económica e intelectual, en definitiva, de distintos formatos
que aparece aquel día y, bueno, de alguna forma fue algo que sorprendió a la clase política, no solamente andaluza, sino española, en la medida también, y esto es un tema que sostengo, de que la aparición o la realidad del 4 de diciembre de 1977 fue lo que hizo cambiar la balanza de un proyecto constitucional que solamente reconocía autonomía para dos comunidades históricas, Cataluña y País Vasco, y dar entrada a lo que se llamó eufemísticamente y periodísticamente el café para todos. Es decir, que todos los territorios, que todos los pueblos del Estado que quisieran tener autonomía pudieran optar por una u otra modalidad. Yo añadiría a lo que ha comentado Manolo, además de la convocatoria o la iniciativa de Aberrao Estudio Andalusí, las movilizaciones que promueve el Partido del Trabajo en distintas partes de Andalucía desde desde finales del verano, las primeras semanas de otoño, que tanto en provincias como Córdoba, Granada, Sevilla, etcétera, a favor de la autonomía, y que precisamente crean ese clima de cultivo junto con esa iniciativa para que la Asamblea de Parlamentarios Andaluces tenga en consideración al final promover una serie de comisiones organizadoras en las distintas provincias y convocar ese primer día de Andalucía en las distintas provincias andaluzas. Y en el caso de lo que preguntaba Raúl, no podemos entender el éxito del 4 de diciembre sin la movilización previa que promueven una de las asociaciones más representativas de un barrio, como es una asociación de vecinos, una asociación vecinal. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hacen llamamientos a sus vecinos y vecinas para que acudan a las manifestaciones, organizan previamente actividades de sensibilización andalucista en los días previos al 4 de diciembre, también hablan de qué puede suponer la autonomía para Andalucía, y en ese sentido le ayudan mucho los montajes y trabajos audiovisuales de Solidaridad Andaluza, su uso en sus espacios barriales, y también por supuesto, pues destaca o es un reflejo de la importancia de las redes personales. Diciendo, si tú, un vecino o vecina que te merece confianza, te está diciendo, te está animando ahí una manifestación que se pretende festiva, se pretende transversal, con independencia de tu ideología, pues lógicamente, pues si te merece confianza ese vecino o esa vecina, pues te lo piensa y va. Manolo ha comentado antes, ha hecho un comentario acerca de la Alianza Socialista de Andalucía. ¿Qué papel juega y quiénes son? Has comentado ya un poquillo que son los que darán lugar al Partido Socialista de Andalucía, pero ¿qué papel juegan y cuál es su relevancia e importancia de cara a todo el proceso autonómico? Bueno, hay unos círculos andalucistas que se reúnen convocados en torno a la figura y al liderazgo de Alejandro Rojas Marcos, que en primer lugar utilizan las estrategias legales, entre comillas, del régimen para intentar sobrevivir, pero que en la medida que llega el proceso aperturista, pues se constituye en Alianza Socialista de Andalucía, y es una corriente organizada que poco a poco va extendiéndose por toda Andalucía hasta que siente la necesidad de traducirse en un partido político, donde por un lado enlaza simbólicamente y recupera todo lo que fue ese primer andalucismo infantiano de la mano de Blas Infante y de aquellos hechos que estaban ocultos a la historia de Andalucía. Entre otras cosas, se justifican un poco como partido en la medida que serán la herramienta que le faltó al andalucismo infantiano para alcanzar algún éxito. Hombre, posiblemente si no hubiera sido por el golpe militar el 18 de julio, la República hubiera tenido un estado de las autonomías muy, muy parecido al que tenemos hoy. Y de alguna forma también ese grupo de jóvenes inquietos pues ponen encima de la mesa la necesidad de una vía andaluza al socialismo con unas características singulares que se distancia un poco de todo ese marxismo bolchevique que en aquel momento estaba ya siendo
cuestionado por el eurocomunismo, ¿no? De alguna forma, el manifiesto fundacional de Alianza Socialista de Andalucía, hay un libro muy interesante que acaba de editar José Luis Villar al respecto, es un poco la puesta de largo, y yo históricamente lo comparo a lo que fue la Asamblea, salvando las distancias, claro, salvando las distancias es un poco, como digo, lo que fue la Asamblea de Ronda en el 18, es decir, un antes y un después a partir de ese 1973, en la medida que aquel manifiesto fundacional ve la luz en una revista antifranquista del exilio que se llamaba Ruedo Ibérico. Manu, ¿le vas a dar tú o lo doy yo? Sí, era por si Javi quería añadir algo más, pero... Sí, adelante. Bueno, prácticamente lo ha dicho todo Manolo. No podemos entender el proceso autonómico andaluz sin el papel del andalucismo político y concretamente del Partido Socialista de Andalucía, cuyo antecedente está en, como ha dicho Manolo, en los grupos de compromiso político, posteriormente de Alianza Socialista Andalucía y en el año 76 que converge esa Alianza Socialista Andalucía con un pequeño partido llamado de Construcción Socialista de Andalucía en el PSA. Y no podemos entenderlo porque son un partido que fuerza a los partidos centralistas precisamente a tomar posicionamientos respecto al autogobierno, al futuro autogobierno para Andalucía, que son los primeros que hablan de la necesidad de que Andalucía tenga un poder andaluz propio, y además que hacen un análisis muy pegado al territorio, muy en la línea, por eso va a haber mucha sinergia a lo largo de los años 70 y principios de los años 80 entre el PSA y Solidaridad Andaluza, sinergia no necesariamente partidista, porque aunque hay miembros de Solidaridad, militantes de Solidaridad Andaluza que son del PSA, hay otros que son de otros partidos o directamente son personas independientes. Pero precisamente esos estudios le van a dar un aura de respetabilidad junto con los que produce por sí mismo el PSA con su gabinete de estudios. ¿Por qué? Porque lo que demuestra es que, bueno, esta gente sabe lo que hace. Es decir, no solo hace un diagnóstico de los problemas de Andalucía, sino también hace una propuesta. Plantea propuestas, mejor o peor, pero plantea propuestas. Y además va a ser fundamental el papel que tenga a título individual varios militantes del PSA en la organización del Congreso de Cultura Andaluza, porque aunque es un evento transversal para distintas ideologías, para distintos andaluces y andaluzas, va a dar una aura también de respetabilidad precisamente al PSA y le va a hacer comprender la importancia que tiene la cultura y hasta el punto de que cuando llegan las primeras elecciones municipales democráticas, una de las primeras concejalías que piden con el pacto de gobierno de los partidos de izquierda es precisamente las concejalías de cultura de las 8 capitales de provincia, más de otros municipios donde pueden cogobernar, precisamente porque saben que la cultura crea identidad. Sí, al margen de lo que hemos afirmado, Javi y yo, no se puede quedar en el tintero el hecho de que estos círculos andalucistas son los primeros en difundir y hacer suya la simbología del andalucismo infantiano. La simbología que es despreciada por los partidos socialistas, por los partidos de izquierda, mayoritariamente, y que acabará finalmente aceptada en la nueva institución autonómica. Pero también es importante esta opción o este momento histórico porque precisamente el andalucismo de esa segunda generación o de esa segunda ola es el que pone encima de la mesa también el primero la necesidad de un autogobierno, cuando todavía no se sabía por dónde iba a caminar y por dónde iba a transitar el proceso constitucional. Por un lado, recuperando simbólicamente esa propuesta autonómica que se aprobó en la Asamblea de Córdoba de 1933 y más tarde siendo el primer grupo político que presenta una propuesta de autogobierno para Andalucía.
Un ejemplo de lo que he comentado antes de hasta qué punto el PSA sabe utilizar inteligentemente determinados recursos, determinados estudios para presentarse con una visión respetable ante la sociedad andaluza y especialmente ante el electorado andaluz, es lo que pasa en las elecciones municipales de 1979 en Granada. En 1979 en Granada, el PSA está formado por distintos, digamos, sectores sociales. Hay un sector de profesionales que han participado en el movimiento estudiantil democrático en la Universidad de Granada, como Arturo González Arca y otros. Está también los militantes y simpatizantes de Solidaridad Andaluza, que a ver, algunos de ellos militan en el PSA o simpatizan con el PSA, y entre ellos obreros del polígono de Cartuja. Y por último están estudiantes de institutos, estudiantes de universitarios. Y cómo se visibiliza esa respetabilidad que tiene el PSA de Granada? Pues porque previamente, antes de esas elecciones, han hecho un estudio sobre la problemática de los autobuses urbanos de Granada, que era una problemática que afectaba a buena parte de los barrios obreros de la ciudad. Además el PSA precisamente va a solidarizarse con las reivindicaciones de las asociaciones vecinales en la mejora del transporte público, que va a ser fundamental en esa campaña de las primeras municipales. Y además hay un meeting que tiene lugar en el Palacio del Cine, en el centro de Granada, en donde los oradores del PSA de Granada reivindican la figura de Gallego Burín. Gallego Burín había sido, para quien no lo conozca, era un alcalde franquista, o había sido un alcalde franquista, pero ellos lo que reivindican, obviamente, no es el franquismo de este alcalde, sino su vertiente como urbanista de Granada. Y entonces ese meeting va a causar un revulsivo en la ciudad o en una parte de la ciudad, porque va a decir, bueno, esta gente no solo se presenta con una idea nueva, sino que también reivindica las raíces de Granada. Diciendo, esta gente conoce Granada. Además de que conoce Andalucía, conoce concretamente Granada, conoce sus necesidades y aunque son un partido nuevo o que tiene poca andadura, pero sabe lo que hace. Estáis comentando y es muy interesante el tema del PSA, el papel que tuvo el PSA en todo el proceso autonómico, pero una duda que creo que podemos tener mucho, y también habéis hablado pues de todo el papel que ha tenido las asociaciones culturales, las asociaciones de vecinos y una serie de organizaciones, de elementos de la sociedad civil en lo que es el proceso autonómico, pero sucede que desde la guerra civil, que el golpe de Estado apaga la posibilidad del Estatuto de Autonomía para Andalucía, e incluso entonces, como tal, el sentimiento andaluz no era algo que se había estructurado políticamente, y ahí están los resultados electorales, porque Blas Infante hasta cierto punto fue un personaje político que hoy en día tiene una relevancia política, pero que en su época no tuvo la gran relevancia que a lo mejor nosotros consideramos que podía o que debía haber tenido. Y sin embargo, 40 años después, sucede que millones de andaluces se echan a las calles. Y en eso, pues, si nos podríais... Porque claro, el cómo surge o qué proceso sociológico hay en esos 40 años, obviamente tiene que ver lo que comentáis del PSA, pero sin embargo, en las primeras elecciones generales que hay en España, el PSA no tiene representación, sino que los tiene, va en coalición con el PSP de Tierno Galván, y el diputado se lo queda el PSP. Y eso implica, entre otras cosas, que en el proyecto constitucional Andalucía no va a tener una autonomía en principio, o se entiende que tendrá la autonomía del 143, no la del 151. Ahí es donde ya el PSA, lo he comentado, genera ese revulsivo y arrastra incluso a partidos que inicialmente no habían considerado que Andalucía tuviese que tener una autonomía reforzada a apoyar la manifestación del 4 de diciembre, e incluso a personas como Manuel Clavero Arévalo a tener disputas internas dentro de su partido en cuanto al papel que se juega. Entonces, ahí hay un papel, hay como un proceso sociológico durante los años de franquismo que de alguna manera, o hay un proceso que igual
no se ha explicado tanto o no se ha estudiado tanto, o creéis que simplemente es esa vinculación de la democracia y la autonomía la que en un momento genera un revulsivo y algo como una explosión espontánea, ese sentimiento andalucista y esa voluntad y ese espíritu autonomista? ¿Cómo consideráis, cómo analizáis todo este proceso? Si queréis empezamos con Manolo. No, empieza tú, Javi, que por no hacer siempre. Yo pienso que ahí nada surge de la nada, que esa eclosión aparentemente espontánea es precisamente fruto de que las reivindicaciones del autogobierno para Andalucía están vinculadas a un proyecto socioeconómico de mejora de las condiciones de vida de Andalucía. Precisamente ese es uno de los éxitos posteriormente del PSA, porque efectivamente, aunque tiene el pinchazo de las primeras elecciones generales de junio del 77, luego va a ir en su travesía del desierto, por así decirlo, de 1977 a 1979, va a aprender de sus errores, va a seguir movilizándose, va a apoyar a forzar la convocatoria del Día de Andalucía del 4 de diciembre del 77, va a sumarse a las manifestaciones del 2 de diciembre de 1979 y entre medias va a realizar una serie de estudios, va a promover el Congreso de Cultura Andaluza desde una perspectiva no partidista, y eso le va a permitir tomar contacto con la realidad andaluza y que precisamente una parte de la sociedad andaluza vea en el PSA un posible aliado para conseguir la autonomía, que era que se entendía como una herramienta para solucionar los problemas de Andalucía, de una autonomía plena, en el sentido de solucionar los problemas de forma rápida. Y aunque efectivamente hay un corte respecto al andalucismo histórico de Blas Infante, en los años 70, la sociedad andaluza, a la misma par que ha surgido estos partidos andalucistas, como el PSA, va redescubriendo la figura de Blas Infante. Es un proceso en paralelo. Y entonces, así tienes que el PSA bebe entre otras fuentes del marxismo y del cristianismo de izquierda, pero también redescubre la figura de Blas Infante, precisamente por la difusión de sus primeros textos. Y esa unión de el andalucismo histórico con el nuevo andalucismo se tendrá un elemento simbólico, que es la firma de los herederos de la Junta o los supervivientes de la Junta Liberalista de Andalucía, que se incorporan al PSA en el año 1978. Bien, a mí me gustaría un poco matizar lo que ha afirmado Manolo Ares cuando habla un poco de la limitación de la relevancia de Blas Infante. A ver, yo creo que es importante decir que nuestra historia reciente tiene un hachazo importante en su devenir a través del 18 de julio, a través del golpe fascista, ¿no? Y de hecho, en los últimos momentos de su vida, a Blas Infante se le reconoce todo ese bagaje y toda esa lucha después de décadas, reconociéndolo como presidente de honor de esa futura Junta Regional que iba a canalizar la autonomía, precisamente en la última asamblea que hubo en Andalucía el 5 de julio del 36. Incluso, si me apuráis, macabramente, su ida al patíbulo la madrugada del 10 al 11 de agosto del año 36 también es una forma también de reconocimiento de su valía, entre comillas, porque es fusilado junto a diputados, junto al alcalde de Sevilla, junto a concejales. Es decir, no estoy diciendo con esto que Blas Infante sea un represaliado más, o singular, mejor dicho, sino que realmente tuvieron una intencionalidad a la hora de nominarlo por un lado y por otro lado a la hora de hacerlo desaparecer. Y es cierto, efectivamente, como bien apuntabas, Manolo, que la intención del andalucismo infantil no era tanto presentarse a las elecciones, y yo creo que ahí hay una gran carga de rasgos libertarios en aquel primer andalucismo, sino aprovechar un poco los oasis de libertad
que representaban las elecciones en aquella época para tener la libertad de ir a un pueblo y poder convocar a la gente que te quiera escuchar para hablarle, en este caso, de Andalucía, ¿no? Cuando Blas Infante con más formalidad se presenta a las elecciones base a las constituyentes del 31 y precisamente los elementos reaccionarios y la coalición republicano-socialista tiene que inventar ese complot de tablada para desacreditar ese espíritu renovador y de ruptura que significó aquella opción. Efectivamente, yo creo que, como tú habéis dicho, y respondo ahora a tu pregunta, yo creo que las clases medias, que es un factor que va a ser un determinante en el fin del franquismo, en la necesidad de una modernización de la sociedad española, lleva aparejo, por un lado, la democracia y, por otro lado, el convencimiento histórico de que no se puede gobernar España desde posiciones históricas tan centralistas. Entonces, esa clase media adquiere conciencia de esa decadencia y adquiere conciencia, por lo tanto, de ese subdesarrollo, ¿no? La pregunta clave, creo yo, que siempre intento hacerla en público, es por qué esa conciencia aparece aquí y no aparece en otros territorios que tienen igual o más subdesarrollo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente aquí somos conscientes de que tenemos una identidad diferencial y, como ya antes hemos hablado y bien ha dicho también puntualizado Javi, hay una serie de movimientos sociales y culturales que son los que van a hacer que los andaluces y andaluzas tomemos conciencia de que esa oportunidad histórica de la llegada de la democracia y de un proceso estatuyente no quede en el vacío. Hablando de símbolos, ¿no? Otro de los símbolos que surgen durante esta época es el propio 4 de diciembre, como símbolo de la lucha, de uno de los principales momentos, ¿no?, de lucha del andalucismo. En ese sentido, para vosotros, ¿qué creéis que supuso el 4 de diciembre como a nivel de organización social? Y también, porque para el que, por ejemplo, no conozca mucho del andalucismo, ¿por qué hay una reclamación por parte del andalucismo de ese 4 de diciembre mucho más fuerte de la que hay del 28 de febrero? Incluso, siendo honesto, hay muchos sectores del andalucismo que reniegan del 28 de febrero frente al 4 de diciembre. Si queréis, y también otra pregunta que os lanzo es ¿por qué ese 4 de diciembre? Empezamos, si queréis, con Javi. Vale. Pues, ¿qué supuso el 4 de diciembre? Pues el 4 de diciembre supone el arranque con fuerza de nuestro proceso autonómico y además el desbordamiento de los principales partidos por parte de la sociedad civil, porque una convocatoria que estaba prevista para un día de afirmación andaluza, pues termina siendo un éxito rotundo en las 8 capitales de provincia, en algunas cabeceras de comarca, incluso ante las comunidades andaluzas en Cataluña y en Madrid. También supone un día que se pretendía festivo y en buena parte de las ciudades fue festivo, pero que se tiñó de sangre, por desgracia, con los sucesos de Málaga, con la muerte o el asesinato de Manuel José García Caparrós por una bala de la Policía Armada. Y precisamente este asesinato de García Caparrós, que todavía no se ha esclarecido lo suficiente, de hecho todavía no están desclasificadas los expedientes y la documentación que habla de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, pues esta muerte se considera uno de los primeros mártires de la autonomía, de nuestra autonomía andaluza. ¿Y por qué hay una reclamación del 4 de diciembre por parte del andalucismo como Día de Andalucía? Es que entre 1977 y 1980 el Día de Andalucía era un 4 de diciembre. Es decir, a partir de 1981, es decir, un año después del referéndum del 28 de febrero de 1980, se establece el 28 de febrero como Día de Andalucía. Y por parte del andalucismo político, pues hay una crítica en la revista Andalucía Libre en esos años precisamente de que ¿qué hay detrás de este cambio de fecha? Bueno, pues se cree que es una manera de ocultar
el poder movilizador de la sociedad civil andaluza, es decir, bueno, el 28 de febrero, obviamente tuvo una participación, en el 28 de febrero tuvo una participación crucial la sociedad civil, pero estuvo instrumentalizada o en parte por la campaña de los partidos políticos y de la Junta Preautonómica de Andalucía. Y luego fue algo que fue aprovechado por Rafael Escuredo y el PSOE de Andalucía precisamente para catapultarse de cara a las primeras elecciones autonómicas andaluzas de mayo del 82. Y sin embargo, el 4 de diciembre, además de por el asesinato de García Caparrós, es una fecha emblemática precisamente porque la sociedad civil demostró una capacidad de organización por encima incluso de estructuras de partidos políticos. Y ojo, por supuesto, no podemos entender el 4 de diciembre sin también esa participación de los partidos políticos, pero esos partidos políticos se vieron completamente desbordados por esa voluntad del pueblo andaluz precisamente de reivindicar una autonomía para el principal territorio del Estado español. Y esto lo conecto un poco con la reivindicación que tiene parte del pueblo extremeño hoy en día, que, como sabéis, el Día Oficial de Extremadura es el 8 de septiembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Se estableció en los primeros años de la autonomía extremeña, el 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Virgen de Guadalupe, como Día de Extremadura. Y sin embargo, el extremeñismo político y una parte de la sociedad extremeña reivindican con razón que la fecha del Día de Extremadura debería ser el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo de 1936 los braceros extremeños se lanzaron a ocupar las tierras y a promover su propia reforma agraria. Y aunque por desgracia el golpe de Estado y la guerra civil interrumpió esta ocupación de tierras, pues demuestra la capacidad de autoorganización de otro pueblo hermano como es el pueblo extremeño. Bien, voy a intentar ser breve para que haya más preguntas, ¿no? La elección del 4 de diciembre fue aleatoria, fundamentalmente entre dos congresos que en el mes de diciembre realizaba el PSOE andaluz y realizaba también el Partido del Trabajo de Andalucía. Pero algunos historiadores andalucistas, entre otros Manuel Ruiz Lago, pues escarbando un poco la historia, descubre que ese 4 de diciembre es cuando empiezan las barricadas en Cádiz, en ese levantamiento de la Revolución de la Gloriosa contra la infame Isabel II, ¿no? Yo creo que es un dato importante. Realmente la nominación como Día de Andalucía no se le da hasta un año después, cuando la Junta de Andalucía, reunida en Antequera, precisamente por la mañana, porque por la tarde iba a firmar el pacto autonómico, decide considerar el 4 de diciembre de 1977. Y como bien ha dicho Javi, es una forma de cambiar de alguna manera todo lo que fue esas manifestaciones, esos tumultos, esa respuesta popular que se tradujo en algunos conatos de violencia con la muerte de Caparrós, traducirla en otra fecha más pacífica, más institucionalizada, más tolerante, más institucional, de forma que la Junta de Andalucía, ya con Escuredo y con el gobierno preautonómico, cuando se le da desde Madrid la posibilidad de elegir algún día de fiesta laboral para toda la comunidad, elige el 28 de febrero como Día de Andalucía. Es una elección que se hizo sin pasar por el Parlamento y que levantó no pocas protestas en la época. Has comentado, Manolo, una cosa que me parece un punto interesante y que de hecho que deberíamos comentarlo, y es el Pacto de Antequera, que se firma, si no me equivoco, el 4 de diciembre de 1978, es decir, un año después de las manifestaciones masivas por la autonomía de Andalucía. Y pues, si queréis os lanzo la pregunta a Javi y a ti, ¿qué supone, qué es, quién lo firma y con qué objetivos tiene ese pacto de Antequera en el proceso de autonomía de Andalucía? Bueno, si quieres empiezo yo, Javi, por la monografía que tenemos Manolín y yo. El pacto autonómico es un acuerdo de 11 partidos parlamentarios y extraparlamentarios para vincular fundamentalmente la conquista de la autonomía a la aprobación de la Constitución.
La fórmula responde a un ejemplo que meses antes se firma en la Comunidad Valenciana, que sí explicitaba la fórmula del 151 para conquistar la autonomía en aquella comunidad. La pregunta es ¿por qué en Andalucía no se explicita? Esa es una buena pregunta. Y una de las fórmulas que decía precisamente ese pacto era intentar que la autonomía andaluza fuera lo más rápido y lo más eficaz. Bueno, la autonomía andaluza yo no sé si ha sido la más eficaz, lo dejo a criterio de cada uno, pero desde luego la conquista de nuestra autonomía no fue rápida, más bien todo lo contrario, por lo que nos podemos a continuación a comentar. Y de hecho, cuando el 21 de abril de 1979, en su primera reunión, el Ayuntamiento Democrático de Puerto Real aprueba apoyar la autonomía por el 151, no solamente está contando el reloj constitucional de los 6 meses para alcanzar la primera condición, que era que las corporaciones locales apoyaran el 151, sino que de alguna forma ese gesto rompía también el pacto entre caballeros que significó el pacto autonómico de Antequera y, por lo tanto, la unidad política de todos los partidos que habían firmado ese acuerdo para organizarse y para ir solventando un poco las características del procedimiento, en este caso que nos igualaba a una nacionalidad histórica. Aunque es cierto, Manolo, corrígeme si me equivoco, que precisamente luego se le reprochó a la UCD y a Alianza Popular su cambio de postura, porque eran dos de los partidos que habían suscrito precisamente ese pacto de Antequera, de ese compromiso de conseguir una autonomía plena para Andalucía. Y, sin embargo, un año después, la UCD, empezando por la UCD Granada y después casi al mes la UCD oficial, la UCD a nivel estatal, ya está diciéndose de apoyar la autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución. Sí, pero fíjate qué curioso, Javi, porque se le reprocha a UCD legítimamente porque cambia de opinión en mitad de ese procedimiento, pero sin embargo, aquel gesto que significaba el inicio de la cuenta atrás de los 6 meses, como digo, tampoco pasó desapercibido. Yo creo que en aquel momento la mayoría de partidos andaluces, especialmente los centralistas y los que tenían representación parlamentaria, es que no sabían todavía qué tipo de autonomía íbamos a tener, qué tipo de procedimiento. Y de alguna forma ese consenso constitucional que significa el pacto autonómico, pues se rompe. Y la propia trayectoria del devenir del 151 como artículo constitucional va a significar ya la gran crisis de los partidos en Andalucía, ¿no? Y a partir de ahí el crack que supone el desenganche de UCD de la fórmula del 151. Perdona. Nada. Pues tras este pacto de Antequera, ¿no? Podemos, si queréis, ya hablar de lo que sería ya el proceso pleno de la autonomía de Andalucía, ¿no? Porque como ha comentado Manolo, ese 4 de diciembre de 1978, tras el pacto de Antequera se reúne la prejunta de Andalucía, ¿no? Podemos llamarlo, en Antequera también. ¿Y qué pasos se dan hacia esa votación? Y sobre todo que se celebra el 28 de febrero, sobre todo ese 28 de febrero, ¿qué sucede? Porque, como sabemos, pues hubo una serie de complicaciones, no solo a la hora de poder llegar a realizar ese referéndum, sino que una vez hecho también hay una serie de complicaciones que se dan desde diferentes, pues no solo sectores políticos, sino también en el propio referéndum. Si queréis, podemos empezar también con Javi. Adelante, Javi. Bueno, pues el camino que sucede después del pacto de Antequera, Manolo lo ha abordado en profundidad, consiste en la elección de los primeros ayuntamientos democráticos en abril de 1979. Previamente, el mes de antes, ha tenido lugar unas elecciones generales
que dan lugar a la primera legislatura, después de la constituyente, y en esas elecciones, digamos que rompen lo esperado, porque el PSA consigue sorpresivamente 5 diputados por Andalucía. 5 diputados por Andalucía de 61 posibles, aparentemente parece que no es gran cosa, pero sí, en el caso del PSOE, pues sí le duele, porque precisamente esos 5 diputados suponen votantes que no apoyan las acciones del Partido Socialista Obrero Español y, por tanto, que le dificultan la llegada a la Moncloa, que en este caso, en estas elecciones, el PSOE aspiraba pensaba firmemente que iba a conseguir ganar esas elecciones a la UCD. Y esos 5 diputados van a conseguir formar grupo parlamentario gracias al pacto de investidura de Adolfo Suárez, a cambio precisamente de apoyar esa investidura y que se le conceda el grupo parlamentario al PSA y una serie de inversiones para Andalucía. Y esos diputados del PSA van a ponerse a participar en los debates en torno a los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, y aportarán, por supuesto, a la convocatoria al debate que dará lugar a la ley de modalidades del referéndum, en donde se establecerán las condiciones precisamente del futuro referéndum andaluz. Eso en cuanto al plano institucional de las Cortes Generales. En cuanto al ayuntamiento, pues a los pocos días de constituirse los primeros ayuntamientos democráticos, como ha destacado Manolo, hay una iniciativa del Ayuntamiento de Puerto Real, del Ayuntamiento Gaditano de Puerto Real, de pedir la autonomía por el artículo 151, que van a ir siendo secundadas por distintos ayuntamientos de distintos signos. Y en este caso rescato una anécdota que me contó Pope Godoy, uno de los fundadores del colectivo andalucista Solidaridad Andaluza, que él me dijo en una entrevista que tuvo que dar una charla en un municipio que estaba gobernado por la UCD, y que convenció a los concejales de ese ayuntamiento, de ese primer ayuntamiento democrático, gobernado por UCD, de que era necesario apoyar la autonomía por el artículo 151. Y recuerdo que en la charla el hombre pues me destacó diciendo: no, ustedes nos han convencido con lo que nos ha contado en esta charla, vamos a convocar el pleno y vamos a apoyar la autonomía por la vía del 151. Creemos que es necesario. Y una vez se aprueba por la mayoría de los ayuntamientos andaluces y de las diputaciones provinciales esta vía autonómica del 151, había que convocar ese referéndum, pero que se va retrasando a lo largo de otoño de 1979, como he destacado. Y además, en paralelo, hay una ponencia estatutaria. Los miembros de los distintos partidos políticos surgidos de la elección de 1979 forman una ponencia que elabora el borrador de lo que será el primer estatuto de autonomía, que es el Estatuto de Carmona. Y respecto a la segunda pregunta, decía que del 28F no es... Si queréis podemos partirla. Sí, vale, perfecto, sí. Y si queréis que Manolo responda. Y bueno, repito. Lo que bien ha dicho Javi siempre, es que antes de iniciar el proceso serán una serie de circunstancias que hay que llamar la atención sobre ellas. Una es la sustitución de Plácido Fernández Viaga como primer presidente de la Junta Preautonómica por Rafael Escudero. La figura de Rafael Escudero es una figura, un liderazgo que va a utilizar el Partido Socialista para fagocitar, para abducir, para eclipsar todas esas demandas que hasta ahora habían sido mantenidas aisladamente por el andalucismo político y que tan buen resultado electoral le habían dado, como bien ha apuntado Javi. Es más, esa estrategia del escudismo va a significar toda una batalla a muerte, por decirlo a muerte política, vamos a decirlo así eufemísticamente, por liderar un poco la mayoría y todo lo que es la conquista de la autonomía, que finalmente, como sabemos, gana el Partido Socialista Obrero Español. También hay que recordar en paralelo en este inicio cómo la Junta de Andalucía tarda 4 meses, ni más ni menos,
4 meses de esos 6 que marca el reglamento, el artículo 151, como espacio donde las corporaciones locales tienen que sumarse a ese artículo 151, bueno, pues después de 4 meses de espera, la Junta de Andalucía, reunida en Jaén, se dirige a todos los ayuntamientos diciendo que hay que apoyar el 151, pero dejando ya patente en ese mismo escrito que solamente faltaban 2 meses. A mí ese retraso me parece muy curioso y que no es sino una demostración de hasta qué punto, en este caso, el bipartidismo de entonces, PSOE y UCD, no tenían muy claro todo lo que significaba la autonomía. Para aquel entonces, como bien ha apuntado también Javi, ya había un grupo andalucista en el Congreso de los Diputados que tenía un discurso propio, que tenía la posibilidad de una serie de recursos y, sobre todo, lo más importante, tiempo en ese proyecto constituyente, hasta que, superado ese primer escalón del procedimiento 151, pues nos enfrentamos precisamente a la redacción de una ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, que va a ser un poco el hilo conductor, la piedra, la clave de todo lo que significará la perversidad del referéndum del 28 de febrero. Durante la redacción de aquella ley por urgencia en Corte, tanto el Grupo Parlamentario Comunista como el Grupo Parlamentario Andalucista advierten a los diputados que el primer espacio, el primer territorio donde se va a ejemplarizar esa ley precisamente va a ser Andalucía. Y que en realidad la ley escondía la trampa. Es decir, no se trataba de un referéndum con resultados absolutos, sino en realidad era 8 referéndums, de forma que si no se alcanzaba en una sola provincia esa mayoría del censo electoral más 1, condicionaba al resto de las otras 7. Bien, las propuestas en este caso, comunistas y andalucistas, decían que si alguna provincia se descolgara, porque no alcanzara esa mayoría, pues pudiera, después de 5 años, reconvertir o reproducir de nuevo ese referendo e incorporarse con absoluta normalidad. Bueno, ahí está un poco la esencia de todo lo que pasa el 28 de febrero, donde el discurso oficial suele saltar mucho el enfrentamiento con UCD, esa victoria que no fue como tal, porque con la ley en la mano el referéndum del 28 de febrero se pierde, pero sí hay una victoria política y una victoria de la sociedad en el sentido que la movilización y el cabreo de los andaluces sigue adelante y, por lo tanto, se obligan a los partidos parlamentarios a darle una respuesta a ese desbloqueo en las Cortes. Y además que no podemos entender precisamente la superación de ese referéndum en prácticamente todas las provincias andaluzas, con excepción inicialmente de Jaén y de Almería, sin la movilización de la sociedad civil, porque como han destacado distintos historiadores e historiadoras, yo mismo también, las condiciones eran leoninas, en el sentido de menos tiempo de propaganda electoral en los medios de comunicación, prohibición de anuncios a favor del sí o del voto en el referéndum en los medios de comunicación social del Estado, que controlaban distintas cabeceras clave en las distintas provincias andaluzas. El tema de menos dinero para la campaña. La escasa colaboración de los gobernadores civiles, representantes, por tanto, del poder central en las distintas provincias. Además, es paradójico un referéndum que convoca un gobierno, en este caso el de UCD, para pedir la abstención o el voto en blanco. Es decir, se supone que el referéndum lo convoca precisamente para que salga, y sin embargo está pidiendo a los andaluces y andaluzas que voten, que se abstengan o voten en blanco, con lo cual está boicoteando su propia convocatoria de referéndum. Y ante eso, la rebelión cívica, como se ha destacado en algunos aspectos del 28F, de buena parte de la sociedad civil andaluza, incluso militantes militantes de UCD que desobedecieron a la UCD oficial, empezando por el ministro Clavero Arévalo, entonces ministro de Cultura, que dimite en conciencia por no aceptar ese cambio de postura de su partido y que hace campaña precisamente a favor del sí, junto con partidos de izquierda y otras organizaciones de la sociedad civil. Y
Y a pesar de las dificultades, la sociedad civil, organizada en asociaciones vecinales, asociaciones culturales, partidos políticos, sindicatos, hace lo imposible a lo largo y ancho del territorio andaluz precisamente para ganar el referéndum. Y lo imposible es hacer campaña boca a boca, reparto de propaganda electoral, formación de comisiones cívicas, comisiones pro autonomía, caravana automovilística, partidos de fútbol simbólicos referidos a el manifiesto, etcétera. Y aunque en la noche del 28 de febrero aparentemente ese referéndum no se supera ni en Jaén ni en Almería, hay una impugnación de los resultados y en el caso de Jaén se descubre que efectivamente el censo tenía errores y que ese referéndum se había ganado en Jaén, pero no se había alcanzado el mínimo establecido en Almería, aunque fue el sí en el referéndum fue mayoritario en Almería, pero no se alcanzó el porcentaje mínimo exigido. Y ahí entra precisamente la movilización posterior de la sociedad civil y el proceso de bloqueo con las negociaciones de partidos políticos, en especial el PSA en Madrid. A mí me gustaría insistir, si me permitís, en este aspecto que estamos constatando, y es que el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano. Es decir, la intención de UCD era reconvertir la autonomía andaluza por el 143, un artículo donde el autogobierno era poco menos que en una descentralización administrativa y que no nos igualaba indudablemente a otras nacionalidades históricas, que ya sabemos todos quiénes son, pero a todo lo que significa nuestra autonomía. Y baste poner un ejemplo para los más jóvenes un poco, para que sepan qué circunstancias se dio allí en aquellas votaciones que fueron absolutamente perversas y diabólicas, ¿no? Cuando Rafael Escudero, el presidente de la Junta, fue a votar, pues resulta que no estaba en el censo, pero sí estaba su hija, que tenía pocos años, ¿no? Lo cual nos da idea de hasta qué punto había una malicia para intentar que en el escenario andaluz pues se dieran una serie de pautas que hicieran fracasar nuestra autonomía. De hecho, hay carteles que demuestran que realmente el PSOE andaluz, que después se dirá que era el gran partido de los andaluces y el gran partido de la conquista de la autonomía, pues quería reconvertir la autonomía por el 153, invocando acuerdos anteriores en torno al Estatuto de Carmona. Hay otra anécdota que me gusta contar del 28F, que es que hubo disposiciones, hubo denuncias de policías nacionales destinados en Sevilla, en comisarías de policía de Sevilla, que dijeron a los medios de comunicación que sus mandos le habían impedido votar en esas elecciones, en ese referéndum, y precisamente los pocos que habían conseguido votar lo habían hecho ausentándose de su puesto, arriesgándose a sanción, precisamente porque querían participar en la consulta y querían dar su apoyo a esa autonomía. Hasta ese punto llegaba la actitud del gobierno de la UCD de ordenar el acuartelamiento de las fuerzas, entonces lo equivalente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de impedirle su derecho al voto. Más o menos la segunda parte de la pregunta ya la había respondido, que es la problemática que tuvo ese referéndum previo a su realización, pero también como en la propia realización misma, que si queréis podemos comentarlo un poco, que fue el tema de que se descolgó Jaén y Almería, aunque Jaén sí que se consiguió recuperar. Si queréis podemos comentar un poquillo esto, Javi, porque precisamente tú eres jienense. Pues fue precisamente gracias a la impugnación de los resultados de la audiencia, quiero recordar, la Audiencia Territorial de Granada, por un abogado laboralista de Comisión Obrera, Filomeno Aparicio, militante del Partido Comunista en Córdoba, que llevó a cabo esta impugnación de los distintos partidos políticos de izquierda, presentó esas impugnaciones y consiguió que efectivamente que se diera por válido los resultados de Jaén, al demostrar precisamente que había habido irregularidades en el censo, que había muertos, que había
que no estaban actualizados para nada, que vamos, los días siguientes en los partidos políticos de izquierda en Jaén pues, demostraron con documentos en la mano que había habido irregularidades precisamente y que esos resultados pues, que tenían que revisarse. Y afortunadamente, en este caso, el Poder Judicial le dio la razón a los que presentaron la impugnación y se dio por válido los resultados del referéndum en el sentido de que había ganado el sí cumpliendo las condiciones de ese referéndum en la provincia de Jaén. Sí, como bien dice Javi, es que esa misma noche anunció UCD en los medios oficiales del Estado el fracaso en Almería, Jaén y creo que Granada, ¿no, Javi? Lo curioso y tampoco hay que olvidarlo, es que mientras que Andalucía tuvo que esperar y condicionar su procedimiento en favor de la autonomía a la ley orgánica de referéndum, no sucedió lo mismo con Cataluña y Euskadi. Son dos comunidades que, si bien hay que reconocer con una especial problemática de terrorismo y una especial reivindicación histórica en torno al autogobierno, pues celebraron su referéndum precisamente fuera del contexto de la necesidad constitucional de esta ley y utilizando normativas preconstitucionales, perdón. Entonces, mientras que a Andalucía se le hace pasar por el aro de esa aguja tan especial, a otras comunidades en aras precisamente de esa sensibilidad y de esa urgencia de Estado, incluso de esa demostración de la voluntad autonómica que entonces tenía UCD, pues se le convalida esa circunstancia en contra de lo que pasa en el caso andaluz. Curiosamente, en el caso andaluz se convierte en como el título de un pequeño librito del Gabinete de Estudios del PSA en problema de Estado. En 2017 Cataluña se visibilizó como un problema de Estado. Pues bien, en el año 1980 ese territorio no era otro que Andalucía y era un problema de Estado porque el proceso autonómico se había interrumpido en el territorio más poblado del Estado español y encima con una sociedad a punto de ebullición, con una serie de conflictividad social importante en el campo, en los barrios, etcétera, en el sentido de problemáticas que demandaban una solución rápida y precisamente por eso la autonomía había sido tan atractiva y era tan atractiva para buena parte de la sociedad andaluza, como es en el sentido de con la autonomía podemos autogobernarnos nosotros mismos y nosotras mismas, solucionar nuestros problemas, gestionar nuestros propios recursos, etcétera, etcétera, y no tenemos que esperar a 5 años después, como iba a pasar con las comunidades por el artículo que se regirían por el artículo 143. Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo a mi alumnado de instituto para que comprendan hasta qué punto era importante conseguir la autonomía en aquel momento por el artículo 151 o por el artículo 143. Siempre les pregunto, ¿vosotros y vosotros sabéis cuándo Andalucía consiguió las competencias en educación y en sanidad? Se hace un silencio de año 1983. 1983-1984. ¿Vosotros sabéis cuándo la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha consiguió las competencias en educación? Comunidad Autónoma regida por el artículo 143 de la Constitución. Año 1999. Ahí está la diferencia o una de las diferencias sustanciales en conseguir la autonomía por la vía rápida o no. Muy buen ejemplo, Javi. Sí, y por cierto, acabo de mirar y recuerdo que Granada fue el 53%, ¿puede ser? De sí. Sí, pues Granada y creo que Jaén fue por votos, casi. Sin embargo, en Almería fueron 20.000 votos, que aunque el voto afirmativo era mayoritario, pero en el cómputo que obligaba a la ley de referéndum, pues significaba un porcentaje que no alcanzaba estrictamente lo que decía la ley. Antes hemos comentado fuera de micro el tema de la repetición del referéndum en Almería por parte del PSOE. Porque claro, cuando ese referéndum se pierde en Almería, el proceso autonómico queda bloqueado, ¿no?
A ver, hay que tener en cuenta que al PSOE le importaba un pito a Andalucía. Entonces, el PSOE en aquel momento lo que quería era conquistar Madrid y derribar a UCD. De hecho, las grandes biografías, algunas, no todas, de las biografías de Adolfo Suárez dicen que precisamente será en el estatuto, en el procedimiento andaluz, cuando empiece la debacle de su figura como liderazgo. Bien, en la medida que al PSOE le interesaba, entre comillas, repetir el referéndum en Almería con las mismas condiciones, es poner otra vez al gobierno de la UCD, al gobierno de Alonso Suárez, en la misma tesitura que teníamos antes. Con lo cual se podía haber dado la circunstancia que si no cambiábamos la ley de referéndum, que es lo que finalmente se cambia por ese acuerdo político de todos los partidos en fecha 23 de octubre del año 1980, hubiéramos podido repetir la misma situación crítica y hubiéramos procedido o hubiéramos llegado a un doble desbloqueo de la situación autonómica de toda Andalucía. Sí, el eje central, el corazón de la propuesta y el corazón del desbloqueo era reformar esa ley de referéndum que era a partir de las advertencias, precisamente, como dije antes, que habían hecho comunistas y andalucistas, que no había otra opción y legalmente la respuesta es esa. La respuesta final, ¿cuál es? Sustituir esos resultados del referéndum en Almería, aún aceptando que era una mínima proporción de votos en el contexto total de toda Andalucía, incluso de la provincia, sustituirla por la solicitud que hace los senadores y diputados de Almería. Entonces, en ese caso, pues se convalidó el referéndum, obviamente, como decía antes, por la modificación de esa normativa orgánica, es decir, básica del Estado, del referéndum. No había otra opción en este momento. O la otra opción, que fue una propuesta, en este caso del PSA, sería reformar la Constitución, con lo cual hubiera sido un poco un cachondeo que prácticamente 2 años después de aprobarse la Constitución estuviéramos reformándola, ¿no? Pero era una acción importante, reformar el 155 y admitir esa posibilidad de que si una provincia se descolgase, pues no condicionara al resto de provincias. Si queréis, podemos ir concluyendo, ya que vamos ya justito de tiempo, y podemos hablar pues, bueno, la situación de desbloqueo y el papel que jugó el propio Partido Socialista de Andalucía en esa situación de desbloqueo de lo que sería el proceso autonómico. Podemos empezar con Javi. Si quieres, Javi, adelante. Pues el PSA fue nada más producirse el desbloqueo, pues fue uno de los partidos que se integraron las demandas de revisión de los resultados tanto en Jaén como en Almería. Además, en paralelo, pues empezó un proceso de negociaciones en Madrid, en el Congreso de los Diputados, para tratar de desbloquear la autonomía. Y esto coincide con la crisis de la Unión de Centro Democrático, porque en mayo de 1980 se presenta por parte del Partido Socialista Obrero Español una moción de censura contra el presidente Adolfo Suárez, y el PSA apoya esa moción de censura precisamente por el cambio de postura que ha tenido la UCD respecto al referéndum autonómico andaluz. Sin embargo, en septiembre se presenta una moción de confianza para la continuidad del presidente Adolfo Suárez, una vez ha superado la moción de censura, que ha sido un fracaso, pero aunque la ha desgastado. Y en esa moción de confianza de septiembre de 1980, el PSA cambia de postura y apoya esa moción de confianza para que siga Adolfo Suárez a cambio del desbloqueo del proceso autonómico andaluz. Esto va a sentar fatal para los principales partidos de izquierda en Andalucía, y en particular va a ser utilizado por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía como arma arrojadiza contra su rival político, el PSA, acusándole de traidor a Andalucía, de entreguismo a la Unión de Centro Democrático, etcétera. Además, esto va a tener una repercusión interna en las propias filas del PSA. ¿Por qué? Porque ya de por sí había un cierto descontento entre una parte de la militancia andalucista con cómo se había gestionado la negociación de la alcaldía
en abril de 1979, en particular Huelva y Granada por Sevilla, es decir, la militancia andalucista de Huelva y de Granada, y los pactos con UCD no fueron entendidos por parte de esa militancia andalucista. Y esto eclosionará a lo largo del otoño de 1980 en paralelo a esa campaña de desgaste contra el PSA, en expedientes a críticos, expedientes a manifiestos y posicionamientos de concejales y militantes del PSA en contra de esos pactos con UCD, y en la convocatoria de un congreso extraordinario en donde se presenta una candidatura alternativa al oficialismo de Dohan Marcos, que es la encabezada por el psiquiatra Ladislao Lara. Esa candidatura reivindicaba un giro dentro del partido, pero sin embargo será derrotada por la candidatura oficialista de Dohan Marcos. Y aparte de esos críticos, pues serán expulsados del PSA, y algunos de ellos intentarán crear un partido que será a imitación de Euskadi Coizquierda, que será Izquierda Andaluza, pero no terminará fructificando, y otros se integrarán dentro del Partido Socialista Obrero Español a raíz de la invitación que hace Rafa Escuredo de coger o fagocitar cargos públicos y militancia del PSA para incorporarla a las filas del PSOE de Andalucía. Yo creo, por decirlo rápidamente, yo creo que tanto PSOE como UCD-PSOE pensaban que tras el 28 de febrero, tras esa crispación y ese desgaste emocional que significó aquella fecha, los andaluces nos íbamos a estar quietos. Y eso fue un error de cálculo del bipartidismo de entonces. No solamente la sociedad civil no se quedó quieta, sino que el andalucismo político va a liderar, y me remito a la fecha de registro de todas las iniciativas parlamentarias que se hacen en Cortes. El andalucismo político, como digo, va a liderar todo lo que significa las intenciones, las propuestas, la ingeniería política para Manolo, crear la Manolo, perdona que te corto. Javi, se está escuchando todo lo de... Perdón, me ha saltado la radio, lo siento. No pasa nada. Sí. Decía que estaba todo el liderazgo político demostrado a través de las fechas de donde se registran las distintas iniciativas, va a girar en torno al empuje del andalucismo político en Cortes. Eso pasa, en primer lugar, por un intento de reforma de la ley de referéndum que finalmente sale derrotada por un solo voto, por una moción de censura, como bien ha dicho Javi, que apoyan todos los partidos andaluces, pero que UCD apoya en Alianza Popular y creo en los catalanes, y logra sacarla adelante. Y durante la moción de confianza hay una escenificación en la tribuna, en directo, en la televisión pública, la única que había entonces, por cierto, para desbloquear el Estatuto de Autonomía con un lenguaje quizás para la época demasiado especializado para el conocimiento que teníamos la sociedad, ¿no? El caso es que a partir de entonces, mientras que la prensa al día siguiente decía y se vanagloriaba y celebraba que el referéndum estaba ya desbloqueado, pues resulta que los partidos, en este caso de la mano del Partido Socialista Obrero Español, elaboraron una campaña de difamación, como bien ha dicho Javi, contra ese acuerdo que los dejaba fuera, ¿no? Finalmente, la presión popular y la necesidad de buscar un consenso al gran problema que significó la autonomía andaluza va a significar una firma de una medida que antes he apuntado, y es la sustitución de los resultados del referéndum por la solicitud de los parlamentarios de Almería. ¿En base a qué? En base al interés nacional. ¿Cuál es el artículo que solamente nombra el interés nacional en la Constitución? Pues el artículo 144. El olfato político, en este caso, de Alfonso Guerra fue citar las dos palabras, interés nacional, y omitir el 144, cuando se venía diciendo que el Partido Socialista Obrero Español venía diciendo que el andalucismo político había traicionado la autonomía porque la quería por el 144, ¿no? Ese es un poco el mantra que durante 40 años del régimen pesoísta se ha venido repitiendo, y que ya afortunadamente empieza a haber una literatura de la historia, del periodismo, de la sociología, de la ciencia política, que empieza a poner las cosas en su sitio. Perfecto, pues con esta última intervención yo creo que podemos ir acabando. Quería agradeceros
tanto a Manolo Ruiz como a Javi Contreras, que hayáis participado en este Café en Andaluz, que es tan importante para un día tan especial para Andalucía como es el 28F. Y agradecer también a todos los que nos escuchan, pues con que estén allí, ahí escuchándonos, como siempre lo hacen, y que agradecerles haber pasado tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Quería lanzar una última pregunta y no es una pregunta ya de cara a desarrollar, sino más bien una pregunta de cara a ¿qué libro recomendaríais para una persona que quiere conocer un poquito el proceso? Pues hay un libro de José Luis Villar que es 28F, toda la verdad, un pequeño librito que es una síntesis precisamente de lo que ocurrió ese 28 de febrero de 1980, ese referéndum. También recomendaría aunque me da apuro delante de él, pero el libro basado en la tesis doctoral de Manolo Ruiz, de la conquista del Estatuto de Autonomía de Andalucía, editado en 2005 por el Instituto Andaluz de Administración Pública, y el libro de Cruz Artacho, del Salvador Cruz Artacho, Andalucía en el laberinto español. Andalucía en el laberinto español, en el apartado correspondiente al proceso autonómico andaluz de los años 70-80 y concretamente por la parte referida al 28F. Y luego, pues cuando llegue el momento, cuando José Luis Villar lo publique en la editorial Almuzara, el tomo correspondiente a la historia del Partido Andalucista en los años en este caso, del referéndum coincidentes con el referéndum de 1980. Bien, pues yo voy a recomendar un libro que acaba de salir que se llama Cantar Alto, que está coordinado por el catedrático de Historia en la UCA de Cádiz, hablando un poco de todos esos fenómenos culturales y sociales que hemos hablado, dan lugar al 4 de diciembre, en la medida que el 28 de febrero no se puede entender sin el 4 de diciembre. Y después, si me permitís también, un librito que hice para el tema del CENTRA, de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que lo podéis descargar gratuitamente ahí está colgado, sobre cuando se analiza, donde se analiza, como digo, la batalla política y la batalla mediática que significó el 28 de febrero, ¿no? Como bien ha dicho Javi, como la contradicción, la paradoja de que un gobierno, que un Estado convoque un referéndum, pues absolutamente adulterado y absolutamente perverso, ¿no? El nombre es el referéndum para la ratificación de la Autonómica de Andalucía. El 28F como batalla mediática. Vale, perfecto. Lo digo porque como no se veía muy bien, pues si alguien quiere apuntarlo, para que sepa el título del trabajo. Y ya por último, antes, ya que estamos con libros propios, pues también recomiendo el de Cuando Andalucía despertó, precisamente con el capítulo correspondiente al referéndum de 1980. Perfecto. Pues con estas recomendaciones, que yo creo que la gente va a tener bastante lectura para tiempo, pues cerramos este Café en Andaluz. De nuevo, muchísimas gracias por haber participado y muchísimas gracias a la gente que está en casa escuchándonos, como siempre. Gracias y nos vemos en un próximo Café en Andaluz. Un saludo. Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias por la invitación y reitero mi enhorabuena precisamente al equipo de Café en Andaluz.